Porque uno puede defender su posición con convicción y con firmeza y al mismo tiempo... referencia a vos, que eso es lo más complicado de todo, ¿no? y al mismo tiempo escindir un poco el plano personal. Yo, de hecho, charlo con mucha gente de la izquierda, de la derecha, y eso no me inhabilita después a si me tengo que cruzar por algo que confío y creo, digamos, que eso suceda. Y después cuando el debate se desarma, digamos, uno puede también vincularse de otro lugar. La pregunta recurrente que te hago siempre, ¿le encontraste algo positivo a la gestión del PRO en esta...? Y no te hagas el que no. Pero a ver, cada vez estamos peor, Roberto. Cada vez que vengo acá me hace la misma pregunta y te digo lo mismo. Bueno. Podría preguntarle a tu mamá, a ver cuando va al supermercado si siente que hay algo que mejoró, empeoró. Está todo peor, digamos, y además ahora tenemos para colmo la fiscalización del Fondo Monetario Internacional, que hace muchísimo más difícil la situación. Y lamentablemente, después del acuerdo que se ha llegado con esta gente, yo creo que lo que viene para la Argentina en los próximos 2 meses va a ser más inflación, más recesión, como consecuencia de una decisión política de... A ver, el Fondo Monetario Internacional te pide que vos hagas ajustes porque te presta plata y después la quiere volver a cobrar. Y nos presta dólares. Y la Argentina no produce dólares, tiene un problema grave, tiene lo que se llama restricción externa en economía. ¿Eso qué significa? Que ellos van a generar una recesión adrede, van a provocar un corrimiento de precios adrede, va a haber un pico inflacionario adrede, para que se limite de alguna manera la salida de dólares a través de importaciones, a través del consumo, a través de la dolarización de activos privados, o sea, lo que vos te comprás unos manguitos cuando te sobra y te lo metés abajo del colchón, y turismo, que son los rubros que a ellos le preocupan. Entonces, si a un gobierno neoliberal como este se le agrega la presión que le pone el Fondo Monetario Internacional para garantizar un equilibrio en función de que los números cierren con la gente afuera, bueno, cada vez que me vengas a este programa a preguntarme qué opino sobre este tema, te voy a tener que responder lo mismo. No encuentro nada bueno y encima el futuro lo veo peor. Es feo decirlo un domingo, pero no veo, la verdad, honestamente te lo digo, nada que el gobierno... A ver, no noto que el gobierno haya tomado nota de la crisis social en la cual están viviendo los argentinos y que tenga la capacidad de reaccionar en un sentido de sensibilidad social o de igualdad. Se sale por la manga para contestarle Damián. No, bueno, valoro la opinión de Santoro, pero lamento informarle que todos los números demuestran lo contrario. Gratamente, a diferencia de con el gobierno anterior, tenemos ahora un INDEC que está regularizado y que va dándonos una serie de cifras. Algunas veces nos toca dar cifras que no nos gustan tanto y otras veces cifras que la verdad son muy esperanzadoras. Llevamos 7 trimestres consecutivos de crecimiento, 7. Cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se fue del gobierno, nos dejó un índice de pobreza que superaba el 30%. Hoy estamos en el 25,7, 26%. ¿Midiendo cómo, tenemos un Damián? crecimiento... No, a ver, con los números y las mediciones que se realizan a nivel internacional, que son serias, que nadie las cuestiona, porque de hecho son las mismas cifras que utiliza muchas veces la oposición para criticar al gobierno. Entonces, tenemos esta situación. Tenemos una tasa de empleo que ha aumentado progresivamente. ¿Ha aumentado el empleo genuino, en blanco? Sí, por supuesto. ¿O ha aumentado Además, el empleo de monotributistas? Digamos, tenemos los dos números. Por un lado, el crecimiento del empleo como tasa de empleo en sí, y por el otro lado, una mejora en la calidad de empleo y muy particularmente en lo que es el empleo privado. Y en segundo lugar, tenemos una baja en la tasa de desempleo. Cuando nosotros asumimos teníamos una tasa de desempleo del 9,2, 9,3% y hoy estamos en una tasa del 7,2, 7,3%. Lo que quiero decir con esto es, hay miles de cifras, tenemos los sectores productivos, decía recién, 7º trimestre consecutivo de crecimiento. Lo que muy probablemente no ve Santoro o un sector de la oposición es que ese crecimiento es un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo y no con grandes recetas mesiánicas que nos querían hacer creer. Solano. No, seamos claros. Si es como dice acá el compañero, que es una palabra del PRO, no hay problema, no hay lo que no se entiende es por qué fue al FMI. No se entiende nada. Veníamos perfecto, el país crecía el empleo, crecía la recaudación, todo crecía. Bajaba la pobreza. Y fuimos la pobreza, la desocupación, y de repente vamos al Fondo Monetario, de manera desesperada, a pedir un rescate de 50.000 millones de dólares, porque Argentina tiene una crisis de deuda gigantesca, que no puede pagar sin este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Preveían que la inflación iba a bajar sustancialmente y vamos a tener una inflación que con seguridad, el número de adelante es 3, con seguridad, vamos a estar arriba del 30% de inflación. Todo el mundo pronostica que entramos en una recesión económica importante, porque con una tasa del 40%
de interés, que de ahí es para arriba, en tarjeta de crédito 60, 70, he descubierto una pyme muy por arriba, con una devaluación tan significativa que se traslada a los precios, vamos a una devaluación importantísima y una recesión económica. Entonces, es un cuento increíble. Y yo quiero decir acá lo siguiente. Tu pregunta inicial. Algo bueno del PRO, depende a quién le preguntes. Si acá tenés un petrolero, te va a decir, fantástico el PRO. Depende de la Nos dieron un aumento en las naftas significativo. Si acá no tenés a Milling, el empresario amigo de Macri, va a decir, Macri lo más grande que hay. Porque me dio un tarifazo al gas del 1600%. Si interesa acá un sojero, o al ministro de Agricultura, al presidente de la Sociedad Rural, el expresidente, te va a decir, genial, me sacaste las retenciones y me devaluás la moneda. Macri, conducción. Ahora, si le preguntás a un trabajador que tiene que pagar la tarifa, si le preguntás a quien va al supermercado a comprar alimentos, te va a decir lo contrario. Estamos pagando una crisis brutal. Este gobierno, y con este ejemplo te quiero mostrar, ¿para quién gobierna y a quién beneficia? Está beneficiando un grupo de banqueros, de petroleras, de empresas privatizadas con capitalismo de amigos. Esto quiero decirlo, con capitalismo de amigos. Porque los empresarios que se benefician con esta política forman parte, en buena medida, del núcleo de las relaciones del grupo presidencial. Entonces, esto es lo que está pasando. Sí, a ver, yo considero que en primera instancia el gobierno tuvo una gran equivocación con respecto a sus fundamentos para arrancar una política económica que tenía que avanzar sobre ciertas tensiones que había antes, digamos, esto, para no caer en que antes era Disneylandia y ahora es Kosovo, pues no es verdad. Antes había tensiones económicas, ahora este gobierno lo que hizo fue profundizarlas todas, no resolvió ninguna la resolvió. El del crecimiento del que habla, de que se habla en la mesa, es un crecimiento heterogéneo, es un crecimiento, como bien planteaba el compañero anteriormente, es un crecimiento que empuja el producto, pero lo empuja a partir de economías extractivas que no generan un puesto de trabajo, no generan empleo. Pero entonces, ¿cómo es que no se genera empleo, pero sí hay una destrucción de empleo durante el 2016 que todavía se está recuperando. Pero una destrucción de empleo. Una tasa de empleo superior a la que cuando nosotros asumimos. Tenemos una tasa de desempleo. No es teníamos una tasa de desempleo era de 7,5. La tasa de desempleo del 2015 es del 7,5. La tasa del desempleo. Es lo que decís vos, Abigail. Acá lo que ha cambiado, pero hay un cambio en el mercado. Quería terminar la idea. ¿Cuál es ahora la tasa de desempleo? La tasa de desempleo del año 2015, cuando arranca el gobierno de Macri, era de 7,5. Sí. ¿Sí? No, pero el INDEC estaba intervenido. Nosotros tardamos 6 meses en recuperar el INDEC, las cifras destrozadas y mentirosas que nos habían dejado. Bueno, mira, la primera cifra... Según la CEPAL, no tomes el INDEC, según la CEPAL, es así. Pero bueno, a ver, tomá la CEPAL. Cifra, no tomes el INDEC, tomá la CEPal. Son los mismos números que te estoy diciendo. Déjame terminar la idea. Por otro lado, lo que sucede es, de esta heterogeneidad, lo que se saca es algún recorte estadístico para tratar de empujar una cifra para un título de diario. Es mentira, las pymes cierran, las pymes industriales, las pymes que tienen que generar el mercado interno, las pymes que le dan laburo a 5 trabajadores, esas pymes están cerrando. Eso es lo que está sucediendo. El conurbano de la provincia de Buenos Aires cierran las pymes permanentemente, las pymes industriales, las pymes manufactureras, aquellos sectores que tienen que generar después los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional, son los que están cerrando gracias a este modelo de ajuste. ¿Asensio? Mirá, yo la verdad los escuché a todos, coincido con el compañero acá en la mesa. Yo soy de La Matanza. Te puedo asegurar, yo hasta hace 10 días era concejal de La Matanza y camino todos los días La Matanza, los barrios populares, los que están un poquito más acomodados. Te puedo asegurar que el 30-32% de los comercios cerraron en La Matanza. No es que bajaron las ventas, directamente bajaron las persianas en La Matanza. El 25% de las industrias también cerraron, ¿sí? Sinceramente, cuando uno ve de qué lado se pone el gobierno, ¿no? De qué parte está, y lo vimos en las tarifas, ¿no? Fíjate que para la gente en el tema de tarifas hubo veto, ¿sí? Salió una ley y el presidente la vetó. ¿A quién ayudó? A los bancos le bajaron los anclajes mínimos para que puedan comprar LEVAC. A las petroleras recién cerraron acá, hubo convenios fiscales especiales, ¿sí? Al campo ni se le ocurra, ¿sí?, nombrarle las retenciones para el trigo, sabiendo que el trigo es algo fundamental para el alimento argentino. Entonces, el gobierno decide de qué lado ponerse. Y la verdad que está todo mal. A ver, si vos tenés
un gobierno que anda perfecto y que verdaderamente está creciendo y el empleo va para adelante, no sé qué hace el Fondo Monetario acá internacional. A ver, vas a tener. ¿Cuánto te cierro? Y vas a tener. Ahí te quería contestar. No, pero termino con eso. Termino con esto más. Vas a tener con el fondo el salario del trabajador con $1 de 20 pesos y los alimentos con $1 de 30 pesos. Ahí es el gran ajuste que va a venir. Acá hay que entender que por un lado hay dos factores concretos, y respondiendo a la pregunta de Solano, hay dos factores concretos que han cambiado, uno interno y uno externo. El factor concreto externo, y vos lo sabés perfectamente, sabés que hay un cambio en las tasas de interés en Estados Unidos, hay una cuestión de revalorización de la moneda del dólar frente a todas las monedas en los diferentes países, y hay un momento distinto. Eso por un lado. Por el otro lado, saben bien que tuvimos una sequía muy fuerte que afectó alrededor de 8.000 millones de dólares, lo cual significa casi un punto del PBI. Y yo quiero responder esto clarito. Nosotros asumimos, entre tantos problemas, con dos problemas concretos que son los que tenemos que solucionar primordialmente. Por un lado, tenemos un déficit fiscal enorme que hemos asumido, y por otro lado tenemos una tasa de pobreza elevadísima. Nosotros tenemos que ir por un camino en donde progresivamente ordenemos las cuentas, porque no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Pero al mismo tiempo, permítame terminar, yo los escuché, son 4, yo soy uno, yo los escuché. Concretamente, nosotros tenemos que bajar la pobreza y también reducir el déficit fiscal, porque no podemos seguir gastando más de lo que nos ingresa, y entonces tenemos que ir en un camino gradual de regulación de la catombe que dejaron. Pero también te puedo hacer una pregunta, porque vos, te digo, me invocaste recién lo que dije. Vos decís que hay que bajar el déficit fiscal. Yo hasta ahí no te voy a cuestionar nada. Pero te quiero hacer las siguientes consultas. Si uno quiere bajar el déficit, explícame por qué se reducen y hasta se eliminan las retenciones a la exportación de granos, cuando es una enorme, por lo tanto, pérdida que tiene el fisco en la recaudación. Segundo, ¿por qué se eliminan, mirá qué interesante, las retenciones a la minería? Una rama de la economía que no genera empleo, que es rentístico, que está monopolizado por grupos internacionales, la Barrick, y eso es una pérdida, por lo tanto, no, déjame terminar. Tercero, en diciembre, se votó en el Congreso, entre otras leyes, un cambio en el régimen de aportes patronales. Y por lo tanto, ahora las empresas pagan menos aportes patronales, y eso está impactando en que las jubilaciones son muy bajas. ¿Por qué, si tenemos una crisis fiscal, le sacamos impuestos a las empresas? Entonces yo digo lo siguiente, es un verso el tema fiscal. Minera La Lumbrera Catamarca. Minera La Lumbrera Catamarca. Es un verso, empresa, le sacan impuestos a la agricultura, le sacan impuestos a la Unión Industrial, le sacan impuestos a la minería y le ponen los impuestos a los trabajadores, y el principal impuesto que le ponen es el impuesto inflacionario, porque vamos a tener un 30 y pico % de inflación, y eso lo pagan los trabajadores. En cambio, está en los diarios de estos días, ustedes le están dando a los que toman deuda un ajuste por inflación. Esa cláusula gatillo Minera La Lumbrera Catamarca. Minera La Lumbrera Catamarca. Se que ha contaminado toda la zona, ¿no? Te contesto. Minera La Lumbrera Catamarca era una de las mineras que estaban por cerrar, iban a dejar 1.600 puestos en la calle, 1.600 puestos. ¿Por qué? Entre otros motivos, por la cuestión de las retenciones. Esas retenciones que vos decís que cuestan, que le cuestan, pero me hiciste una pregunta, pero me haces una pregunta. A ver, Solano, yo sé que ustedes tienen un modelo en donde no debaten, en donde no dialogan, en donde no les interesa lo que piensan. Tu mano empatás a Burrich. No me chicaníes. Porque preguntale a Rafael Nahuel, que fue asesinado por la espalda, cuál es el modelo de diálogo de Patricia Burrich. No me chicaníes, porque un gobierno que tiene a Patricia Burrich, no me chicaníes. Pero vos te pones en el centro de la escena, no te pongas tampoco en ese lugar. Minera La Lumbrera, 1.600 puestos de trabajo, 1.600 puestos de trabajo, que estaban a punto de caer precisamente por las retenciones que vos mencionás. El hecho de la quita de las retenciones al sector productivo no solo permitió los 1.600 puestos de trabajo que continúen, y además inyectó a la economía nacional casi 600 millones de dólares. Te voy a contestar, mira. Es que hay que mirar una bien. empresa amenaza con despedir
Y el gobierno No, lo que hace no, no inmediatamente amenaza con es despedir. le quita los impuestos. No amenaza con al despedir. trabajador. Iba a cerrar no, es un porque no se chantaje. puede, no. Ustedes aceptan No, los chantajes no de las se puede empresas. sostener Vamos con ese Santoro. chantaje. Vamos nivel con de Santoro. Es un impuestos chantaje. a los sectores Ustedes productivos. gobiernan para No se eso. puede. También habla como si hubiesen asumido ayer, hace 2 años y medio que están gobernando, todos los indicadores sociales y macroeconómicos dan peor, y no es que dan peor porque se les fue la economía de la mano, dan peor porque estos tipos llevan adelante un programa económico donde el empleo, la producción y el consumo no es importante. Es así de simple. ¿A qué viene el Fondo Monetario Internacional? A financiar la bicicleta financiera y la fuga de capitales. Estos tipos, cuando te hablan de crecimiento del producto, no te están hablando de construcción de bienestar, de construcción de consumo, de construcción de igualdad social. Te hablan solamente que los sectores concentrados del ingreso han ganado muchísimo más dinero a partir de decisiones políticas que este gobierno tomó. Entonces, cuando vos agarrás y analizás, por ejemplo, el mercado laboral, ¿qué ves? No solamente que aumenta el desempleo, sino que además la calidad del empleo empeora. Segundo tema, cuando agarrás el salario, ¿qué es lo que te das cuenta como consecuencia de que pisan las paritarias todo el tiempo y que están tratando de depreciar el valor del salario? Que lamentablemente los que viven de un sueldo, tanto los jubilados como los laburantes, cuando van al supermercado la guita alcanza menos. ¿Y alcanza menos por la pesada herencia recibida? No, hermano, alcanza menos porque ustedes tomaron la decisión política de agarrar la guita de los que están abajo y llevársela para los que están arriba. Y es así como los balances de las empresas eléctricas, de las multinacionales, de las grandes cerealeras exportadoras, dan muy bien. ¿Cuáles son los balances que dan mal? Los balances de las pymes, como decía el compañero del Frente Renovador. 9.500 pymes cerraron. Entonces, este verso de que séptimo trimestre consecutivo de crecimiento, baja la pobreza, sube el empleo, la gente que está viendo en casa se debe estar cagando de risa, hermano. No te pongas en ese lugar, porque estás pintando un panorama que todos sabemos que no existe. El problema del... No te pongas violento, Leandro, no, por violento favor. no, mi amor, no me pongo violento, me pongo por favor. apasionado. Ustedes cada vez que ven un tipo apasionado lo reprimen. No, porque suponen que tienen, así como te dijo recién, no, fue un cariño. Bueno, tampoco. Bueno, no hace falta. Estás cariñoso, Santoro, ¿viste? No es Sí, consentido. porque vos sabés que a mí me da mucha pena cuando veo a pibes jóvenes defendiendo lo indefendible. Y mucha pena... ¿Vos sos joven? Se llama por el libertad de compañero acá al lado. expresión, Sí, ¿qué tiene que ver? Te dejo diferencia. hablar todo lo que vos quieras, pero me da pena que vos te pongas acá a decir que baja la pobreza, que están trabajando para que mejore el empleo, porque te mandan a vos a dar la cara, porque los, A mí no me manda nadie, los responsables de esta política Alejandro. económica no vienen, porque nosotros entonces le diríamos, si tenés un problema de déficit fiscal y si tenés un problema de déficit del sector externo, ¿por qué no traes la plata que tenés afuera, hermano? Lamento que Porque estén venir a... acostumbrados a ese modelo. porque No es venir... nuestro modelo, Pará. ni tampoco ¿Ves el que estás se interrumpiendo? ¿Te das cuenta? Que golpeas la Dejate mesa, terminar. te pones Cada uno nervioso. tiene su estilo. No me pongo nervioso, me apasiono. Bueno, La mía, me apasiono. Y me parece da un poco mucha más de pena, pasión. me da mucha pena que pibes jóvenes se pongan frente a la cámara de televisión y digan, estamos en Disneylandia, quédense todos tranquilos, No, cuando la nadie gente... dice- ¿Me nadie dejas dice- terminar? Igual, ¿Me dejas terminar? ¿Cómo hago para desarrollar una idea si vos con cara de monje zen y de simpático agarrás y venís, lo que estás diciendo no es real, la gente la está pasando bárbaro, en la Argentina está todo para arriba? No, hermano, la gente está desesperada, no puede pagar la factura de luz, no puede pagar la factura del agua. Todos sabemos que es difícil ir al supermercado. Perdón, ¿cómo le que no nos- dijiste? Cara de... Monje Zen. Monje Zen, Monje porque Zen. nos entrenan así. Vos lees los libros de Durán Barba y te dicen, a ver, como nosotros lo que tenemos para decir es indecible, porque no tenemos un solo logro, transmitimos imágenes positivas y emociones positivas. Entonces vienen y con cara de ángel Se te llama dicen, INDEC. Podés entrar, página del INDEC, ¿cómo vas a ver Indec? todas No, las esto cifras. ¿sabés cómo se llama? Podés agarrar la que Lo que vos estás haciendo quieras. vos se llama La que a vos construcción se de un te ocurra, discurso a la que a vos partir se de te la, ocurra. de la Vamos a la inteligencia mesa. emocional. Dale, Termino con esto. Es Lo todo cierto, suyo, lo cierto es que la gente que está al otro lado del televisor sabe perfectamente que este país lamentablemente, digamos, tenía problemas, como dijo Santiago, coincido que tenía problemas. Ahora, todos los problemas que existían en este país han empeorado. Y lo más triste, aparecieron problemas que antes no teníamos. Nosotros no teníamos problemas de desempleo, nosotros no teníamos los problemas de exclusión social que se están dando en este momento y no teníamos lamentablemente el problema de desigualdad. Acá hay una matriz de desigualdad, no es que pierden todos en la Argentina, no es que hay un ajuste, hay una transferencia de ingresos. Y esto es lo que a mí me da bronca y por lo cual me apasiono. Porque a todos no le va mal. Como decía recién Solano, hay un grupo muy selecto de tipos que son los que apoyan política y económicamente a este gobierno, que le va muy bien. Y lamentablemente les va muy bien a costa de la explotación de los que le va muy mal. Asensio, Sí, coincido. A ver, a mí me gustan los debates apasionados, ¿eh? A mí, la verdad. póngase al lado de Santoro que la próxima lo voy a Bueno, hacer. sí, Me corro, a ¿viste? ver, Porque me se gusta. pone muy No, nervioso no, pero y- yo creo que hay que ponerle pasión a esto porque, a ver, sinceramente la gente la está pasando muy mal, está mal, la gente tiene que optar entre pagar una factura de luz, de gas, o optar para comer. Y eso nosotros lo vemos. El vecino de la esquina, ¿sí? Que viene y te dice, no llego a fin de mes, ¿cómo hago para pagar? Y sinceramente los sueldos están mal, no se llega a pagar. Es un gobierno que es un gobierno de rico para rico, no es un gobierno para pobres, ¿sí? Y esto lo ve y la gente que está del otro lado de la pantalla
también lo está viendo y saca sus conclusiones. Yo no vengo a chicanear a nadie, yo digo lo que está pasando en la calle, ¿sí? Y no hay que ser un genio para ver esto. Yo lo que les recomiendo a los ministros, Ahora, a los 23... ¿por qué no se ve eso? Porque nosotros acá escuchamos con Robert todos los domingos. Todos los fines de semana. Sí, en realidad todos los fines, porque nosotros los sábados también. Pero, y en otro programa que hago también. Pero Qué nosotros lindo. escuchamos que hay una parte que se pinta de un color y hay otra que se pinta de otro lado. Si hablamos con la gente del gobierno, no importa quién, no importa, en este caso, Damián. Hay una realidad del país. Y para el resto hay otra realidad. Bueno, del pero país. para eso ¿Con lo que qué te decía realidad recién. nos A ver, estamos lo que quedando, tienen que hacer los 23 ministros, agarrar el autito, salir a recorrer, ¿sí? Solo, ¿sí? Sin custodia, sin ir, frenar en un lugar, ¿sí? Y ver cómo está pasando la gente la realidad, ¿no? La realidad es que está muy mal. La gente la está pasando muy mal en cualquier barrio. ¿no? Le No pido estoy un hablando favor, de algo si están selecto, amables, ¿eh? guárdense todavía para boxes, Sí. porque nos vamos a una pausa, si son Sí, tan porque amables. Bueno. Está después como me caliente gustaría, el tema, ¿sabes ¿viste? qué? Sí. Que podamos debatir el Todo, tema ¿no? de tarifas, 100% de tarifas, no hablando del Fondo Monetario, Bueno. sino que bajemos a lo llano, a lo que la gente no puede pagar o no llega. Dale. Yo le quiero hacer una consulta a Damián, un poco frívola, pero preguntarle por qué Adelante. afuera los funcionarios del PRO utilizan corbata y camisa como lo hizo Marcos Peña en Ajá. los Estados Unidos y aquí los vemos todos sin corbata y sin camisa. ¿Es una manera de manejarse en la Argentina y fuera del país? No lo contestes Después. ahora, Ah, no lo bueno, contestes después ahora. del Es corte, un bueno, claro. Le mando un saludo a la negra Contreras que nos está mirando Ah. de Esquel con un Ofri. Y le mandamos saludos a, bueno, hay gente que nos mandó 2 kilos de helado, que están buenísimos. Ay, sí. Que no me acuerdo el nombre. Heladería, ya te lo digo. Ya la decimos. en un Después de la ratito. pausa. Muy bien. Debate caliente. ¿Usted trajo el café o no? No, ahora voy a buscar la jarra de Porque agua. acá el agua está caliente. La jarra con agua. Para el mate, en para el realidad. café, para lo que quiera. Claro. Santoro Bu- estaba por contestar, ¿viste? ¿Qué? Santoro le quería contestar al hombre de Naya. Ah, pero no, No, pará, porque yo Arabia, había dejado, perdón, no, pero pará, Arabia. porque yo había dejado dos. Se confunde con mi dos preguntas. semitocayo. Bueno, Exacto. ahí están, más o menos. Con Demián. Con Demián, semitocayo. yo había dejado una pregunta que era que íbamos a hablar del tema del tarifazo y vos habías dejado pendiente la de la corbata que te iba a Sí, porque- contestar No, la Damián. Que me llama la atención que Lo de la cuando viajan corbata. los funcionarios al exterior, van, por supuesto, con la corbata y la camisa celeste, Ajá. que es una distinción del PRO, quiero entender, ¿no? Y aquí no los veo así. Bueno, Eso me a lo ver, conté después, yo vamos con... estoy Era más importante la consulta de que habías hecho. No, pará. Yo quería, Sí, va. si querés yo te cuento para mí cómo vemos nosotros. El día de ayer hicimos un debate en el Grupo Callao con distintos economistas y sacamos un documento en el que, bueno, nosotros pensamos que efectivamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esto después yo sé que querés llegar a la tarifa porque es algo más palpable, digamos, Claro. ¿no? Pero lamentablemente está encadenado esto, digamos. Lamentablemente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un cepo al desarrollo de nuestro país, al desarrollo nacional, al desarrollo económico de nuestro país. Esto va a institucionalizar un ajuste, va a generar cada vez más medidas relacionadas al plan de ajuste del gobierno de Macri y lo que va a arrancar, por ejemplo, con un proyecto que es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, va a continuar con la quita de apoyo y de subsidios a las tarifas. Esto va a seguir haciendo y esto va a continuar con esta expectativa que tenía el ministro Aranguren de llevar las tarifas a no sé qué precio, digamos. Ya hoy son impagables y todavía restan aumentos. Sí. Todavía las autoridades siguen hablando que restan aumentos. Ya hoy son impagables, ya hoy hay argentinos que con el encrudecimiento climático, con el frío, la van a pasar muy mal, muy mal. Sí. Hay pymes que cierran porque no pueden sostener el cuadro tarifario. Y bueno, las autoridades lo que le proponen es reconvertirse, hacer cerveza artesanal. Digamos, me parece que es muy perversa la situación. No. La institucionalización del ajuste es una problemática compleja, porque esto nos va a guiar durante muchos años. No lo paga este gobierno, no se paga en estos 3 años. Acá tiene que quedar claro una cosa: el desembolso en junio de los 15.000 millones de dólares que va a traer el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, se los va a gastar Macri. No van ¿En a qué? ser, no van a ser ¿En qué? para En financiar la bicicleta en financiera. Avi, ¿en qué? financiar Esto es más- y lo vimos sostener, 20 veces. y sostener este sistema de especulación financiera permanente. Va a suceder esto. Y lo que va a pasar es que recién se va a empezar a pagar, estos son 3 años y medio de gracia, recién se van a empezar a pagar en 4 años. Con lo cual esto le queda a los próximos, digamos. Y yo no sé quiénes al serán. gobierno Yo que venga espero o que sea al el peronismo, mismo pero digo, que- A la luz de esto, Esto va es a un tema suceder. importante lo siguiente. El acuerdo no está pasando por el Congreso.
Y tiene que pasar por el Congreso. Porque primero, Macri se tiene que ir 1 año y medio. Toma deuda que se va a pagar en gobiernos posteriores. Él no tiene autoridad para no pasar por el Congreso, porque de acuerdo a la Constitución, todo lo que atiende a cuestiones de deuda tiene que pasar por el Congreso. Ahora, Pichetto, seamos claros en esto, que es del peronismo, no es del bloque de Cambiemos, acordó con el gobierno que no pase por el Congreso. Y tendría que pasar, porque si se reúnen mañana diputados y senadores y votan en contra del acuerdo, el acuerdo se cae. Acá también hay una responsabilidad de la oposición, y quiero ser claro en esto, porque la oposición tiene mayoría si se juntan las dos cámaras. Los diputados del Frente de Izquierda, lo digo acá, están dispuestos a reunirse en la Cámara de Diputados y votar en contra del acuerdo en cualquier momento. El tema tarifas, esto es muy importante. Lo que se viene es muy grave, porque el gobierno tomó 2 medidas. Las tarifas están dolarizadas y la devaluación las va a encarecer, y aparte el precio del petróleo se rige por el precio internacional y aumenta el precio internacional. Si esto ocurre como está previsto en el próximo periodo, en octubre tenemos un aumento del gas superior al 50% y se va a trasladar a la electricidad, porque en Argentina la electricidad se hace con gas. La matriz esencialmente es gasífera. Ahora, esto es impagable. Es impagable un pueblo que le han dado 15% de aumentos de salario. Sí, con un aumento de más de 1000% ahora en la luz, por ejemplo. es imposible de pagar. Entonces, esto no va a andar. En Brasil lo quisieron hacer. Estalló una huelga tan importante camionera y tuvo que renunciar el Aranguren de Brasil. El ministro de Energía de Brasil, Aranguren, renunció. Porque es imposible, se produjo una huelga. Acá, el problema que tenemos... que tenían, o primeros ministros que tenían plata en Panamá se fueron también. Por eso digo, voy a lo siguiente. Lo que hay que discutir, ¿qué medidas de fondo tomamos? Porque si viene así, tenemos un 50% nuevo de aumento pero en el mes de octubre. La medida se tomó que fue debatirlo, Claro. Fue retrotraer. Ahora, eso lo vetaron. Pero voy a esto. ¿Y qué pasó después que se vetó? La CGT, ¿Entonces? Discutámoslo, la CGT fue a verlo a Macri, junto con Marcos Peña, no sé si tenía o no corbata. Pasaron a cuarto intermedio para el martes. Para el martes. Venían un cuarto intermedio, de un cuarto intermedio, de un cuarto intermedio, de un cuarto intermedio. Viven de cuarto intermedio. Pero la pregunta es la siguiente. El movimiento obrero argentino, los trabajadores argentinos, no necesitan una CGT de cuarto intermedio. Necesitan una CGT que se ponga a la cabeza de enfrentar este ajuste, porque es un ajuste brutal. Vos en realidad el imaginate... laburante, Gabriel, o la gente o el jubilado que esté en su casa tampoco necesita la CGT. Lo que el jubilado necesita es de un Estado que lo acompañe, que lo contenga, que se dé cuenta que cuando un jubilado no le... Si vos al pibe, a la persona mayor, después de haber laburado toda su vida, le pagás 8.000 y pico de pesos. Sindicatos. Está bien, pero si vos al laburante que lo hizo durante toda su vida le pagás 8.000 y pico de pesos, que es la mínima, no podés esperar a que el jubilado te pueda pagar una factura de 26.000 pesos. Pero el Parlamento no se reúne. De 96 años. Acá pasó, a ver, esto parece increíble porque parece que estamos gobernados por invasores. Porque cuando vos te fijás cómo está compuesto el gobierno, no se puede esperar otra cosa. Hoy está recargado. Pero ¿qué querés, Robert? A ver, yo camino por la calle. Todos caminamos por la calle. No todos. Todos, sí. Todos los que estamos acá tal vez sí. Todos sí. Pero no los que toman decisiones... Bueno. Los que toman decisiones pertenecen a sectores sociales que justamente se ufanan todo el tiempo de ser parte de una élite superior, ¿no es cierto?, que transita por otros pasillos. Yo te decía recién, esto parece que estamos gobernados por invasores, porque cuando vos te das cuenta que el ministro de Energía viene de ser gerente general de la Shell y que tiene su plata afuera y que dice que no la va a traer porque no tiene confianza en la Argentina, que el ministro de Agroindustria, ¿no?, viene de ser presidente de la sociedad rural y que cuando hay un conflicto como el que estamos viviendo, que tenemos que ir al fondo a buscar dólares, el tipo dice, por favor muchachos, no rompan los huevos, no me saquen retenciones. No estamos hablando que presione al ministro para que le cobren menos. Estamos pidiendo, digamos, esencialmente, digamos, que hagan un aporte solidario porque acaban de tener una ganancia extra por la devaluación. Y así por donde vas, el ministro de Deuda Externa, el señor Caputo, viene del sector financiero, el ministro de Economía viene del Banco Galicia, el secretario de Comercio viene de la Anónima, que para la gente de la capital que no lo sabe, es una de las cadenas más importantes de supermercados del interior. Estos tipos han puesto al zorro a cuidar al gallinero. Entonces, lamentablemente sí, como dice Solano, hace falta una CGT que se ponga los pantalones largos, porque el Estado, que tendría que arbitrar el interés general, arbitra el interés particular. ¿De quiénes? De las corporaciones a las cuales pertenecían estos tipos. El señor Aranguren defiende los intereses de Shell, el señor Echeverre defiende los intereses de la sociedad rural, el señor Caputo defiende los intereses de la JP Morgan, por ejemplo, que le fue muy bien con la devaluación, y así uno por uno. Entonces, se necesita, yo coincido con lo que dice Gabriel, se necesita un plan de lucha, porque si esperamos que esta gente tome conciencia de lo que está pasando, lamentablemente nos van a embocar con un nuevo tarifazo, con una nueva devaluación y con más pérdida de poder adquisitivo del salario. Damián. O se lucha o sonamos.
Sí, ya no sé si soy un monje zen o invasor o soy un invasor zen, no lo tengo muy claro, pero no soy ni monje zen ni invasor. Tomémoslo con seriedad el tema, ¿no? Claro. Por empezar. A ver, el tema es así. En principio, nada, para nada. Un poquito. En principio hay un tema que entiendo que le moleste a Santoro, que bueno, que vengan empresarios exitosos o tipos que trabajaron muy bien, que la verdad se esforzaron y que vengan a esforzarse en este momento por el país que durante muchos años no cambió. Lamento que prefiera por ahí presidentes que se enriquecieron más del 1000% en la función pública. Como Macri. Yo te escuché, si querés, ¿me escuchás? Sí, te y escucho. conversamos. Dale. En segundo lugar, y yendo al tema del fondo, esto es muy importante verdaderamente. La oposición necesita en algún momento pasar a ser responsable. ¿Y por qué digo esto? Lo que no se puede hacer más es creer que existen soluciones mágicas a los problemas y mucho menos de aquellos que nos dejaron los grandes problemas. Primer punto. Segundo punto. Nosotros tenemos un problema real en la Argentina, que es que gastamos más de lo que nos ingresa, y eso es un problema real. Y al mismo tiempo, nosotros entendemos Ganan 8 lucas los que tenemos otro problema real que también nos dejaron, que fue un 30% de pobreza. La pregunta es cómo convergemos para ir trabajando, por un lado, en una baja en el déficit fiscal, que es necesario porque ningún país del mundo sobrevive durante años con este problema. Dijo que ganaban 80.000 pesos los jueces provinciales y que los jueces nacionales Bueno, y de la Corte evidentemente 200.000 y no pagan impuestos a las ganancias. Bueno, evidentemente hay un montón enorme, de desfasajes que hay que atender, y por eso en este sentido yo entiendo que cuando el presidente tomó la decisión de no aumentar de los subsecretarios para arriba y de congelar esos salarios, tiene que ver con estas medidas. Pero independientemente de esto, tenemos el segundo tema que tiene que ver con el fondo. La confianza a nivel internacional que tienen en la Argentina para habernos proporcionado este crédito, ¿se fugaron la plata? Es fenomenal. Pero el Fondo Monetario no tiene confianza en la gente. Para el Fondo Monetario es superior, porque le íbamos a pedir 20.000 o 30.000 y nos dio 50.000, así que es superior. Lo que estamos escuchando es delirante, es delirante. Se fugaron los extranjeros famosos, estos que tienen confianza. Entre diciembre y marzo se fugaron 10.000 millones del país. Y acá vienen a contarnos que tienen confianza en Argentina. Estamos en el delirio. No, él está hablando que el Fondo Monetario el fondo tiene que garantizar que se pague la deuda a los banqueros, nada más. Pero nada, y después la plata se va a devolver. Entonces no hay ninguna confianza, nos prestan para tenemos que devolver. ¿Pero vos qué crees que el Fondo Monetario nos presta plata para generar empleo? Hay que ser infantil. Los fondos, insisto con y es inmoral. Acá hay una cosa inmoral. Yo quiero, no me agarro con vos, pero escucho al presidente todos los días decirle a la población: Argentina se vive de más, gastamos de más. Se lo dice un pueblo que ganan 8.000 pesos los jubilados, el salario promedio es 14.000 pesos, y un presidente que le dice a los trabajadores de Argentina que viven y gastan de más. ¿Qué están diciendo? No, y aparte, ¿qué están diciendo? Si están llevando la guita a ver si afuera. alguno de los asistentes puede traer un poquito de una jarra con agua, así podemos servirle el agua a los invitados. No, pero quiero ser claro en este punto, porque es inmoral que un pueblo que gana, tiene un promedio salario de 15.000 pesos, que ustedes le digan que ese pueblo tira manteca al techo cuando difícilmente llega a fin de mes, no se pagan las tarifas, es indignante. Lo que se la lleva la guita, ahí tiene que ir. Y ustedes son parte de los que se llevan la plata. Yo entiendo perfectamente que el modelo que ustedes plantean es un modelo distinto, que a nuestro entender es el modelo que iba hacia Venezuela. Yo eso lo entiendo perfectamente. Ustedes van a Venezuela. Ustedes van a Venezuela. Mirá, hoy en el mundo hay dos acuerdos con el Fondo Monetario: Jordania y Nicaragua. Realmente, los dos países que no son parecidos. Nicaragua es un gobierno nada que ver con el Partido Obrero, el Frente de Izquierda. Jordania es una monarquía que nada que ver con nosotros. En los dos lugares se están produciendo rebeliones populares por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que va a pasar en Argentina. Quiero ser claro y lo vamos a discutir. Van a ver cuando dentro de 2 meses discutamos acá. Hacemos un archivo a ver quién tuvo razón. ¿Por qué le dan la plata a Jordania? Porque hay un rey que garantiza esto y modifica las reglas del juego. Ahora, yo quiero decir una sola cosa, porque evidentemente no se entiende, digamos, bueno, a ver, si acá, no se entiende la economía. Si acá nos cuesta ponernos de acuerdo, imagínense a un nivel un poco más elevado, digo, ¿no? Porque nosotros seamos... No, pero no es un problema de comprensión, Robert, es un problema de interés, Roberto. No, Robert, es un problema de interés. Déjame terminar, que la realidad es que el ciudadano de a pie
no le alcanza para nada para vivir hoy. Y por otro lado también la gente de las clases medias lo está viviendo también de esa forma. Y por otro lado también llegan supuestamente la ayuda del Fondo Monetario Internacional y demás. Y la gente, hay un sector que apoya esta decisión del presidente y otra gente que no está apoyando. El tema es que ninguno, y se lo pregunto a usted y a ustedes también, piensan si esto se va a solucionar o no. ¿Te puedo decir algo a vos? Porque sos un comunicador. Sí. No se trata de buenas o malas intenciones, de entenderse o no entenderse. Acá somos toda gente grande. Y los tipos que están en el Congreso, los que están en los ministerios... Parece que los políticos, no generalizo, sino que lo cuento a modo personal. Parece que no escuchan lo que está pasando en la calle. No, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tampoco que no escuchan. Hablo de la oposición, hablo del gobierno actual. Me parece que en general, en plano político, no escuchan a la gente. Están ubicados cada uno en llevar un poquito de razón. Claro. ¿Qué es lo que pasa, Robert? A ver, el problema es que los intereses que este gobierno tiene son imposibles de decir. ¿Qué querés que te digan? Mira, nosotros venimos a beneficiar a 5 corporaciones. A ver, en algún punto, cuando vos los escuchás hablar en inglés, yo te voy a hacer una propuesta, Roberto. Agarrá el video, está seguramente en la red, de Sturzenegger cuando cuenta que se junta con Durán Barba y lo cuchea para ir a un debate cuando era candidato. ¿Qué dice Sturzenegger? Tómese la gente el trabajo. En inglés, frente a un auditorio extranjero, dice que le pidieron específicamente no decir lo que iba a hacer. Porque si decían lo que iba a hacer, iba a generar desempleo, iba a generar desocupación. Lo escuchamos eso, de alguien en la década del 90. ¿Pero qué ocurrió? Estos tipos, cuando hablan en inglés, te dicen la verdad. Y se ponen corbata y hablan en inglés, te dicen la verdad. Cuando se ponen casual, ¿no es cierto? Y te hablan como si fuesen o monje zen, o la idea esta del New Age. Al lado tuyo. No, pero no por él, porque pobre está tratando. Es un modelo de comunicación. Okay. Es un modelo de comunicación. Cuando tratan, a ver, el mejor paradigma de esto es Vidal. ¿No es cierto? Que con cara de ángel todo el tiempo te manda cada cosa, como por ejemplo, sobran universidades en la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Cuando se le corre un poquito el disfraz te das cuenta que son. Pero en general, esos son errores, que la tipa te agarre y te diga, no, la verdad sobran universidades. En general tienen un discurso cuidado. Entonces no es que no escuchan, incluso el gobierno manda a hacer todo el tiempo encuesta de opinión, saben lo que la gente piensa. Lo que pasa es que tratan de llevar adelante un modelo que es imposible de justificar con palabras, Roberto. ¿Cómo le vas a decir a la gente, mira, mi plan económico es bajar jubilación y bajar salario? Pero Leandro, a ver, yo entiendo lo que vos decís y también te digo desde la lógica humana. Sí. Si el gobierno manda a hacer una encuesta y habla con la gente y sabe lo que la gente siente y sabe lo que le está pasando al vecino, definitivamente tienen que ser locos. No, pero eso no son intereses económicos. Van a inmolar adelante de todo. Porque entonces, ellos defienden los intereses de los grupos económicos. Obviamente. Ellos defienden intereses de grupos económicos. Ellos defienden intereses de grupos económicos y tratan de cambiar el sentido común. contestar a Damián a ver si coincide o no. Interesantísima. No, a ver, acaba de hacer dos planteos que son bien interesantes. El primero, digamos, tiene muy en claro que su modelo no es María Eugenia Vidal. Mi pregunta sería, no es para que la contestes ahora, si su modelo entonces será Aníbal Fernández, candidato a gobernador de la lista del kirchnerismo en 2015. Pero si es una chicana, vos tenés que tomártelo en serio. No, es que esto es muy en serio, esto es muy en serio. Lo que para vos es una chicana, lamento, no sé si tu candidato también era Aníbal Fernández, para mí es muy en serio, porque tiene que ver con un modelo de país que queremos o que no queremos. Entonces, que pongamos las cosas sobre la mesa. Si nuestro modelo es María Eugenia Vidal y su modelo es Aníbal Fernández, bueno, ¿cuál es el modelo de María Eugenia Vidal? ¿Cuál es el modelo de María Eugenia Vidal? Endeudar la provincia. ¿Cuál es el modelo de María Eugenia Vidal? Justamente María Eugenia Vidal, que le ha devuelto los fondos a la provincia de Buenos Aires como ningún gobernador peronista hizo durante 30 años. 30 años gobernando la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés cuál es el stock de deuda? ¿Sabés cuál es el stock de deuda de la provincia? No me corras por ese lado. No, dame un dato. Déjame decirte cuando en el 2015 era 70%. Sabes que María Eugenia Vidal tiene buena imagen y es lo único que construye. Ahora es 160% del PBI. La buena imagen, la gente no es tonta, la buena imagen se construye a partir de datos concretos, de gestiones concretas, de que llega la cloaca allá donde nunca había, de que llega el agua corriente ahí donde nunca estaba, de que llega el asfalto a todos los lugares. Cortaron todas las obras públicas. 30 años gobernaron la provincia de Buenos Aires y no hicieron nada, se afanaron todo, terminó en los bolsos de López. Y el PBI, también se robaron el PBI. Pero tirá un dato de verdad. A ver, ponga primero porque si no queda ahí difuso muerto. 30 años uno diría, y primero quiero dejar dicho que mi candidato fue Felipe Solá y sigue siendo mi candidato Felipe Solá para lo que venga, ¿sí? Dicho por María Eugenia Vidal, Felipe Solá fue el mejor gobernador junto con Cafiero, ¿sí? De lo último que tuvo la provincia de Buenos Aires, dicho por María Eugenia Vidal. Ahora bien,
Voy a las tarifas porque estamos hablando de las tarifas. Creo que estamos hablando de eso ahora, ¿no? Todavía o se mezcló. Sí. ¿Sí? A ver, estamos gobernados por una manga insensible, ¿sí? De ministros insensibles, ¿sí? Que no le importa nada, no le importa un carajo a la gente. Y le importa un carajo, ¿sí? Lo que se votó en el Congreso de la Nación, para empezar, ¿sí? Porque recién decía vos, Roberto, si había alguna alternativa. Hubo una alternativa. El Congreso votó una ley, ¿sí? Para que las tarifas no puedan aumentar más que la inflación. A ver, pero bien decían acá los compañeros de la mesa. Sí, el gobierno es parte de las empresas eléctricas, tiene, ¿sí? Acciones metidas en las empresas eléctricas. ¿De qué lado va a estar el gobierno? ¿De las eléctricas o del gobierno? De la gente. Va a estar del lado de las empresas. A ver, como vos decías, la gente no puede llegar a fin de mes. No llega a fin de mes, tiene que optar o pagar la tarifa, ¿sí? De luz, de gas, lo que le venga, o tiene que comer. Yo te puedo asegurar que eligen comer. Y te voy a decir algo, ¿sí? Sí, el problema es que después le cortan el servicio. Pero bueno, justo eso es lo que te iba a decir. Mirá, Moreno, justamente, y me llegó la información y la tengo chequeada, se están organizando los vecinos, ¿sí? Para cuidar los medidores para que no se lo corten. En La Matanza está pasando lo mismo. Entonces a eso vamos a llegar, que los vecinos se tengan que enfrentar con los tipos que son trabajadores de laburantes de la camioneta, que se caguen a palo en la calle para que no le corten la luz. Entonces, me parece que también hay mucha hipocresía, ¿no? ¿Sí? Como bien decías vos, yo camino en la calle y creo que todos caminamos en la calle. Los que no caminan en la calle son los ministros de Macri. Mirá, yo quería agregar esto. La restricción externa, como bien planteaban antes, ¿no? De esto que decías vos de, che, pero ¿cómo puede ser? Porque de un lado dicen una cosa, de otro lado dicen otra. A ver, acá hay un dato de la realidad. La restricción externa que hoy tiene este gobierno no arrancó con este gobierno. No. Arrancó más atrás, es verdad. Arrancó en el año 2012. El déficit fiscal no arrancó en el año 2015, arrancó en el año 2011 también. ¿Qué pasa? Estas cuestiones, en vez de resolverlas, se agravaron. El déficit fiscal se agrandó en un déficit fiscal de 4, 4,5, según como lo midan, y hoy está en 6, 6,5. Cuando le sumás, naturalmente, que al déficit primario le sumás el déficit financiero, que es la tasa de interés de la LEVAX, básicamente. La restricción externa, realmente nosotros tuvimos muchos problemas con el gobierno anterior para resolverlo. Uno de ellos fue la medida impopular, como pocas, la del cepo cambiario. Había un problema concreto en la Argentina. Ahora, la salida, el remedio de eso fue mucho peor. Porque eso se tenía que resolver con acompañar... Vos decís que no tendrían que haber levantado el cepo. No, yo digo que vos lo que... Sí, primero, de la manera que lo hicieron, seguro que no. Ajá. Seguro que no. Era una cosa más gradual, acompañando un crecimiento económico de las industrias que te generan dólares. Porque el problema es que vos no tenías entrada de dólares. Que es el problema que va a pasar ahora. Por eso cuando dicen, esto es muy sencillo, hay que vivir con lo que tenemos, no hay que gastar más a cuenta. No, los países no funcionan así. Eso es un error. Ese es un error de alguien que no sabe nada de economía. Los países no funcionan así. El déficit fiscal no es malo si vos estás financiando crecimiento y desarrollo, porque eso te va a redundar en mayores ingresos para tu población y mayores ingresos para el Estado, para el fisco. Y ahora solamente cierro con esto, discúlpame. Si el ajuste fiscal que se está dando se profundiza según el PowerPoint de Duhovne, que la profundización es, no hay más obra pública, digo, la vamos a ver en el presupuesto 2009, pero no hay más obra pública, recorte de partidas, etcétera, ¿no? Recorte. Si eso se profundiza, si el ajuste se profundiza, lo que va a suceder es que va a haber pérdida de empleo, principalmente va a haber crisis social, y por otro lado, en términos fiscales, eso redunda, ese recorte se vuelve negativo, porque toda esa actividad económica que queda recortada y afuera del sistema por el ajuste fiscal no tributa más, con lo cual esa plata no ingresa más al Estado. Bien. Entonces esto está mal planteado.